poner atención a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor es grande y maravilloso, y hoy en su palabra trae muchas cosas buenas que vamos a aprender nosotros. Quizás algunos sintamos que es algo un poquito dura su palabra, pero su palabra es fiel y verdadera, y hoy este mensaje que el Señor nos ha dado en esta noche va a ser para edificación y para bendición de cada uno de nosotros. Los que traen sus Biblias, por favor, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jueces. Vamos a abrir este bendito libro en el libro de Jueces. Vamos al capítulo 2. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Libro de Jueces. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén y se ponen de pie en reverencia a nuestro Dios. Libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Y dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Jueces, del 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este mensaje de esta noche yo le puse por título: Debo preocuparme por la nueva generación. Antes de entrar a este mensaje, vamos a poner este servicio en las manos de nuestro Dios, porque hemos venido a alabar y a glorificar su santo nombre. Hemos venido a darle las gracias por lo bueno y por lo grande y por lo maravilloso que él ha sido con cada uno de nosotros. Así es que vamos a poner este servicio para que él sea exaltado y glorificado en esta noche. Bendito Dios, una vez más venimos delante de tu presencia, Padre, dándote las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Padre, tú has tenido cuidado de nosotros. Hasta el día de hoy tú nos has protegido donde quiera que hemos andado, Padre. Tu presencia, Señor, la hemos sentido, Señor. Hemos sentido de tu cuidado, de tu amor, de tu bondad y tu misericordia. Y en esta noche, Padre, te damos las gracias, Padre, por todo lo bueno, por todo lo grande, por todo lo maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros, Padre. En este momento, mi Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu se mueva con poder, con libertad, con autoridad sobre este lugar y sobre cada uno de nosotros, Padre. Abre nuestro entendimiento, mi Dios, para que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros, mi Dios. Padre bendito y santo, hemos venido a este lugar, Señor, sabiendo que vamos a salir bendecidos de este lugar, Padre. Por eso estamos aquí con un corazón gozosos, Padre, contentos, Padre, porque estás tú aquí con nosotros, bendito Dios. Te pedimos bendición de lo alto, mi Dios. Que tu palabra, Señor, haga cambios en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Que nos haga meditar, Señor, en lo que vamos a escuchar, Padre, y que pongamos por obra, mi Dios, lo que tú traes para nosotros en esta noche, Padre. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, y te decimos amén y amén. Mis hermanos pueden sentarse. Como dije en esta noche, al mensaje de esta noche yo le puse por título: Debo preocuparme por la nueva generación. Hemos leído la introducción de este mensaje. La Biblia en el libro de Jueces nos menciona de que los israelitas tuvieron varios éxitos en sus batallas contra sus enemigos, y todo esto sucedió en los tiempos de Josué. Y también Dios les recordó de su fidelidad hacia ellos, hablando de los tiempos de Josué. Les recuerda que Él los había llevado desde Egipto hasta Canaán, hasta la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel. O sea, Dios les había hecho una promesa. Dios les había prometido una tierra nueva, y Dios cumplió su promesa. Como todos hemos leído la historia de Israel, cómo salieron de Egipto, cómo pasaron por todo el desierto, cómo Dios tenía cuidado de cada uno de ellos. Pero hoy el tema que voy a tocar
que el Señor ha puesto para cada uno no solamente para ustedes, sino también para mí, es de que debemos de preocuparnos por la nueva generación. Aquí Dios les recuerda que por su fidelidad Él los había llevado de Egipto a Canaán, como dije, la tierra prometida. Dios les había hecho esa promesa de darles una tierra nueva y cumplió su promesa. Pero vamos a ver primeramente por qué Dios cumplió su promesa. Como les dije, hemos leído la introducción de este mensaje, pero veamos el versículo 7. ¿Qué es lo que dice el versículo 7? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Vean por qué Dios les recordó de su fidelidad? ¿Por qué Dios les dijo, ok, yo les había prometido una tierra nueva y lo estoy cumpliendo? Pero vean por qué fue que Dios cumplió su promesa. Porque dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Recuerden que Josué fue el líder para llevarlos a la tierra prometida. Y en todo ese tiempo, en el tiempo de Josué, ellos adoraron a Dios. Aquí está diciéndonos este versículo, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. O sea que Dios les había prometido algo, una tierra nueva, una tierra donde había prosperidad para todos. Y todos ellos en el tiempo de Josué, un buen líder que tuvieron en ese tiempo, que les inculcó siempre a obedecer los mandamientos de Dios, y ellos obedecieron a su líder, y ahí las bendiciones de Dios. En el tiempo de Josué dice, o sea, ellos estaban obedeciendo a lo que Josué les había enseñado. Una de las cosas que nos enseña es de que Dios cumple lo que promete. En la Biblia nosotros podemos ver muchas promesas de Dios y Dios las cumple. Aquí estamos viendo un ejemplo que Dios cumplió su pacto en los tiempos del Antiguo Testamento, porque aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Él tenía un pacto con su pueblo obedeció a su líder, a Josué, y Dios lo recompensó, lo llenó de bendiciones, porque toda esa generación de ese tiempo de Josué, dice, y de los ancianos de ese tiempo que sobrevivieron a Josué, dice, ellos habían visto todas las grandezas de Dios que Él había hecho por Israel, y por todo lo que Dios había hecho con ellos, ellos mostraron que eran hombres y mujeres agradecidas con Dios por lo que Dios había hecho en sus vidas. Y mis hermanos, como dije anteriormente, Dios cumple lo que promete. Él cumplió su pacto que tenía con ellos. Y el libro de los Jueces, en el capítulo 2, del versículo 6 en adelante, nos relata los sucesos que se produjeron al acercarse a la muerte de Josué. O sea, nosotros podemos ver en el libro de Jueces, desde el capítulo 2, como dije, desde el versículo 6 en adelante, usted va a ver cómo los sucesos que se produjeron al acercarse a la muerte de Josué, de cómo Israel se dejó atrapar por las culturas paganas que la rodeaban, cómo empezaron después de la muerte de Josué. La Biblia nos relata que Israel empezó a desobedecer a Dios, empezó a hacer lo que a ellos les parecía que estaba bien, empezaron a hacer cosas que a Dios no le agradaban. El pueblo de Dios había servido a Josué, a Dios, mientras Josué vivía. Pero ahora su generación ya había desaparecido, porque dice que en el tiempo de Josué y todo el tiempo que sobrevivieron a Josué, o sea, todos los ancianos, pero después esa generación terminó. Entonces, después de eso, dice que había surgido una nueva generación que no tenía relación con Dios. O sea, habla de una generación que no habían visto los milagros de Dios, de cómo Dios los había cuidado en el camino en el desierto, de cómo les había provisto en su peregrinaje en el desierto. Eso lo dice el versículo 10. Es el versículo en el cual terminamos. Dice, y toda aquella generación, y también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Mis hermanos,
la nueva generación de la que estamos hablando, ellos sabían que sus padres habían seguido a Dios, pero ellos no lo habían hecho. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. O sea, era una nueva generación. Y esa nueva generación, después de la muerte de Josué, empezó a hacer lo que ellos querían. Pero vamos a ver de quién fue la culpa. O sea, tuvo que haber un culpable en esa nueva generación. Dice que después de la muerte de los ancianos y de Josué, hubo una nueva generación que no sabía servirle a Dios. Pero mi pregunta es, ¿de quién fue la culpa? O sea, ¿cómo fue que esa generación le falló? Ellos sabían que sus padres habían seguido a Dios, pero ellos no lo habían hecho. Como tampoco respetaban a Dios, ni a sus obras. La Biblia registra que se entregaron a la idolatría, a ritos lascivos, a sacrificios humanos, e incluso torturaron su propio cuerpo. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿por qué fue que ellos hicieron todo eso? Y si usted se pone a ver todo lo que pasó, o sea, hay una respuesta a esta pregunta. Todo fue por la suavidad de sus padres, por el conformismo que hubo en ellos. Porque si ellos ya sabían a qué Dios adoraban sus padres, y sabían lo que Dios había hecho en ellos, o sea, entonces tenían conocimiento de Dios. Pero esta nueva generación ya creció sin respetar a Dios ni a sus obras. Se entregaron a lo que ellos pensaban que estaba bien, a los placeres del mundo. Y hoy en la actualidad tenemos ese mismo problema. Entonces estoy hablándoles ahorita, por eso mi título fue, debo preocuparme por la nueva generación. Hay una nueva generación en la actualidad en la cual nosotros debemos de preocuparnos. Aquí habla de todo. Si ustedes se toman un tiempo y empiezan a leer el libro de Jueces, ustedes van a ver cómo Dios bendijo al pueblo de Israel cuando se estaban sometidos a su obediencia. Pero también todo lo que pasó con ellos cuando ellos desobedecieron los mandamientos de Dios. Y dice, aquí estamos hablando de la generación en la cual, cuando murió Josué, y dice, y todos los demás ancianos. O sea que ya no hubo un líder como Josué que los enseñara, que les hablara. Ya no hubo esa misma preocupación como la que Josué tenía con el pueblo de Israel, para que conocieran de lo que Dios, del Dios grande y poderoso que los había sacado de Egipto y los había cuidado y les había llenado de bendiciones. Dice que ya había una nueva generación. Pero vamos a ver cuál es el mensaje para nosotros. Resumí un poquito lo que pasó, cómo la Biblia menciona cómo los israelitas tuvieron varios éxitos en sus batallas contra sus enemigos y cómo fueron bendecidos, pero la Biblia nos registra también, como dije en el versículo 7, que era porque el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo en que Josué vivía y los ancianos junto con él. Pero ¿cuál es el mensaje para nosotros en esta noche? Con estos versículos que hemos leído. Y lo importante para nosotros, el mensaje para nosotros es lo importante de que nosotros transmitamos nuestra fe a la próxima generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes de la congregación. Ellos cometieron un error, hubo mucha suavidad de parte de los líderes, de los padres, después de la muerte de Josué. Por eso el pueblo de Israel empezó a hacer lo que quería. ¿Por qué? Porque ya no se preocuparon por eso, ya hubo mucho conformismo. Y eso es lo que nosotros no debe de haber eso en nosotros. Debemos de preocuparnos por la nueva generación. Tenemos el deber y la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, a nuestra nueva generación en los caminos de Dios. Hay un compromiso para cada uno de nosotros. Debemos demostrar una vida de piedad y fe a la siguiente generación. Porque si no va a pasar lo mismo que pasó con esta generación de la cual está hablando el Antiguo Testamento. Debemos de valorar lo importante que es vivir en obediencia a Dios. Muchas de las veces nos preocupamos por nosotros aprender de la palabra de Dios, por venir y llenarnos de la palabra de Dios, pero a veces nos preocupamos por nuestros familiares, por nuestros nietos, por nuestros hijos, por nuestros familiares. Y eso no es lo que quiere el Señor, porque si nos ha dejado estos ejemplos es por algo. Es para que nosotros pongamos atención
en la nueva generación que viene delante de nosotros. Amén, aleluya. Por eso digo, debemos de valorar lo importante que es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere mantener una relación con cada uno de nosotros, pero no solamente con nosotros. Nosotros venimos y nos congregamos en este lugar para buscar esa relación con Dios. Queremos una relación personal con Dios, pero debemos actuar sabiamente. Esa relación no tiene que ser solamente nomás de nosotros con Dios. Debemos de preocuparnos por la nueva generación, y esa nueva generación incluye a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, porque si no, no va a haber cambios. Vamos a seguir mirando todo lo que pasa en el mundo. Y como yo siempre, cuando preparo un mensaje, yo siempre pongo y les hago saber las bendiciones que Dios tiene para cuando nosotros nos esforzamos por servirle y por agradarle. Les voy a pedir que vayamos a Deuteronomio 28 y los versículos del 1 al 8. Vean lo que dice la bendita palabra de nuestro Señor en Deuteronomio 28, del 1 al 8. Son las bendiciones de la obediencia. Se los voy a leer mientras lo encuentran. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vean, mis hermanos, las bendiciones de parte de Dios. Pero algo que me llamó la atención en cada versículo, ¿cómo es que él se está refiriendo? Aquí en el Antiguo Testamento él estaba hablándole al pueblo de Israel, le está hablando a su pueblo. Por eso dice, vamos a ponerlo, por eso lo dice en singular. O sea, se está refiriendo a una sola cosa, y es un solo pueblo del que está hablando. Pero ahora a nosotros nos está hablando estas mismas palabras, porque Cristo quiere que tengamos una relación personal con Él. La relación con Dios es personal. Por eso aquí el Señor está diciendo, dice: acontecerá que si oyeres. No está diciendo que si oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y sigue hablando, pero en otras dice: yo te prescribo hoy. Dice: Jehová tu Dios te exaltará. No dice los exaltará, dice te exaltará. O sea, se está refiriendo a uno nomás. Dice: y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No dice vendrá sobre ustedes, dice o los alcanzarán, dice te alcanzarán. Dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice: bendito serás tú, dice, en la ciudad, y bendito tú en el campo. Está hablando de una relación personal. O sea, debemos de tener una relación personal, y debemos de preocuparnos que cada uno de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan esa relación personal con nuestro Dios. Porque la bendición está siendo individual. Dice: bendito el fruto de tu vientre. No dice de su vientre. Dice: benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Ve cómo no se está refiriendo a muchos? Se está refiriendo a uno, porque Él quiere esa relación personal. Está hablando de todas las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros, y Él quiere que esa relación sea personal. O sea, claro, las bendiciones de Dios son tan grandes, y la misericordia de Dios es más grande y son nuevas cada mañana, que
a veces por misericordia para con nosotros que lo buscamos, tiene misericordia por nuestros hijos. Pero debemos de preocuparnos por qué es lo que ellos hacen, cómo, si realmente le sirven a Dios, si tienen deseos de buscar al Dios al que nosotros creemos, al que nosotros adoramos. Es ahí la preocupación que debemos de tener cada uno de nosotros. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y dice en el 8: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el Señor? Como dije, se estaba refiriendo al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. Por eso lo está mencionando como tú. Pero la palabra, yo he oído comentarios a veces cuando hablo con hermanos cristianos, y muchas de las veces cuando yo les hago ver algo de lo que no estoy de acuerdo, cómo ellos llevan su vida como cristianos, y yo me pongo a platicar con ellos y les hago ver, y me dicen, cuando les saco versículos de lo que la Biblia habla, ¿no?, del Antiguo Testamento, luego me dicen: oh, pero es que eso no es para nosotros, eso está hablando con el pueblo de Israel, eso es para ellos, eso no nos pertenece a nosotros, eso no nos toca porque nosotros no vivimos en ese tiempo. No, mis hermanos, la palabra de Dios es para todo tiempo. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y a veces no es una discusión con él, pero yo les hago ver lo que la palabra de Dios dice. Aquí se estaba refiriendo al pueblo de Israel, pero también la relación que Cristo quiere tener con cada uno de nosotros es individual. Por eso él aquí nos está hablando las bendiciones que él va a dar a cada uno de nosotros si nosotros nos sometemos a sus mandamientos, si nosotros nos esforzamos por obedecerlo. Por eso, como les dije, yo a veces pongo y le pido al Señor que me dé para que nos exhorte, para que nos llame la atención, como tiene que hacerlo. Pero también le digo: Señor, revélame las bendiciones, todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, cuando nosotros nos sometemos a ti. O sea, y hay bendiciones de parte de Dios para nosotros, aquí nos las está mostrando el Señor, las bendiciones que nosotros vamos a tener. Y mis hermanos, nosotros algunas veces nos lamentamos por todo lo que vemos o oímos acerca de cómo está el mundo, lleno de maldad, lleno de idolatría, sin ningún temor a Dios. Pero mis hermanos, piense por un momento, ¿es nomás para estarnos lamentando con todo lo que vemos o con todo lo que oímos? Seguimos viendo que no hay temor de Dios. Y mis hermanos, si usted por un momento se pone a pensar y a reflexionar, nosotros podemos hacer mucho si tomamos nuestra responsabilidad como mensajeros de Dios, como mensajeros de Cristo. Hay una misión que nosotros tenemos que cumplir, y cada uno de nosotros la sabemos, pero a veces no la cumplimos a cabalidad. Pero sí nos lamentamos por todas las cosas que vemos o que oímos, cómo el mundo está viviendo, lleno de maldad y idolatría. Pero mis hermanos, hay una responsabilidad que nosotros debemos de tomar. Si nosotros queremos hacer un cambio, hay una responsabilidad como mensajeros de Cristo. Y esa responsabilidad debe de comenzar en nuestra casa, con nuestras familias. Si nosotros queremos un cambio, debemos de empezar en nuestro hogar, con nuestros familiares. Y les voy a decir por qué. Porque viene a mi mente, mientras yo estaba preparando este mensaje, vino a mi mente lo que el joven que atropelló a las personas en Virginia, en la protesta que hizo. Un joven de 19 o de 20 años. Mientras yo estaba mirando la televisión, el reportaje de este joven, miré de cuando un reportero fue hasta la casa de la mamá. La mamá estaba ahí en el garaje de su casa, atendiendo su carro, no sé qué estaba haciendo porque el carro estaba a un lado. Y el reportero le preguntó por su hijo y empezó a platicar con ella. Le dijo que si sabía dónde estaba su hijo, y le dijo que había ido a una protesta, que lo que ella sabía era una protesta de Trump, algo de Trump, pero no estaba bien enterada. Le dijo: ¿sabe lo que su hijo acaba de hacer? Dijo ella: no sé. Entonces el reportero le empieza a decir todo lo que había pasado. Dijo: ¿cómo se siente usted de que otra persona venga a decirle lo que su hijo hizo? La reacción de la mamá se miraba como que no sabía ni qué hacer, no sabía si llorar
si gritar o salir corriendo, no sabía qué hacer. Y el reportero le estaba diciendo, ¿usted sabía dónde estaba su hijo? Y ella dijo que no sabía. Sabía más o menos algo del Trump, dijo, pero no sé exactamente. Así es que esta mujer no sabía lo que su hijo era, ni sabía lo que había hecho. Diciendo que su hijo era un extremista blanco, un fanático de Hitler. Y eso no era de un día antes. Eso tuvo que haber sido desde mucho tiempo atrás. Pero vean cómo ella no tenía esa responsabilidad, no asumió su responsabilidad como madre de saber qué es lo que sus hijos estaban haciendo. Sus hijos lo hacían fuera de casa. Por eso es de que el mundo está como está. En la misma semana oí otro caso también de un joven adolescente también en México. También dice, estaban hablando, salieron los papás y estaban avergonzados ellos con los reporteros cuando estaban haciendo el comentario. Los papás estaban avergonzados por lo que su hijo había hecho. Dice que lo único que ellos sabían era de que su hijo era un buen estudiante, estaba en la escuela, un joven adolescente. Dice que de un día para otro dijo que ya no quería estudiar, que ya se había cansado de la escuela, que era mucho para él y que dejaba la escuela, pero que se iba a poner a trabajar. Entonces, bueno, dije, no, que como las costumbres de los latinos, de que, bueno, no quiere estudiar, ok, que se vaya a trabajar. Entonces el muchacho llegaba a su casa y llevaba dinero, entonces ellos decían, bueno, está trabajando. Pero así pasaron semanas, y un día llegan a avisarles de que había matado a su hijo. Entonces les empezaron a decir cómo había pasado, cómo lo habían matado. Resulta que su hijo se retiró de la escuela, no se puso a trabajar, sino que se fue a las pandillas, se metió a un grupo de pandillas, y lo que hacía él era de que se iba a asaltar locales, comercios, y asaltar a gente por la calle. Pero resultó que en una de esas alguien traía un arma y lo mataron. Pero antes de eso miraron de que él ya había hecho mucho daño, y los papás estaban avergonzados por lo que él había hecho. Pidieron perdón a las familias que habían salido afectadas. Pero yo digo, ¿dónde estaba la responsabilidad como padres? ¿Dónde estaba el hacer que tuvieran temor de Dios? O sea, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros por nuestros hijos. El pueblo de Israel, la nueva generación, se apartó de Dios. No quiso saber nada de Dios. Sabían que sus padres habían adorado a un Dios que los libró, pero fue todo. Ellos no quisieron saber nada de Dios. Pero ahí hubo responsabilidad de sus padres. Fueron irresponsables. O sea, no les inculcaron el conocimiento que ellos tenían de Dios. No les inculcaron el temor a Dios. Por eso hoy en la actualidad seguimos pasando por estas mismas situaciones. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Porque no hay responsabilidad, no hay carácter, no hay sabiduría para enseñarles el temor de Dios. Conocemos de Dios, conocemos de la palabra, sabemos lo que tienen que hacer nuestros hijos, nuestros nietos, pero hay conocimiento de Dios, pero no hay carácter de parte de nosotros. No hay sabiduría para enseñarles la palabra de Dios. Por eso es importante que le enseñemos a la nueva generación de que hay un Dios grande y poderoso, que hay un Dios misericordioso, pero que también es un Dios justo. Es importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta eso. Hemos visto los errores que cometieron el pueblo de Israel, pero también vemos, si usted se pone a ver el libro de Jueces, vamos a ver todo lo que Dios hizo con ellos por su desobediencia. Pero lo más importante para nosotros que entendamos que nosotros debemos de ser hombres y mujeres de carácter, de sabiduría, para enseñar el temor a Dios, a nuestros familiares, a nuestros hijos, no importa cuál sea la edad que tengan, a nuestros nietos. Debemos enseñarles el temor a Dios. Abran sus Biblias en el libro de Jueces. En el libro de Josué. Lo tenemos en Jueces, pero vamos a ver a Josué, del capítulo 24.
Y el versículo 15, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Hemos escuchado muchas predicaciones de este versículo, hemos escuchado muchos testimonios acerca de este versículo, pero vean lo que dice la bendita palabra de Dios en este versículo. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vean lo que está diciendo Josué. Aquí Josué nos está demostrando con este versículo que Josué habla con carácter, habla con autoridad, como cabeza de familia, como un líder, porque le está hablando al pueblo de Israel. Y eso es lo que en la actualidad se necesita. Vean cómo le está diciendo él. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y está hablando con autoridad, porque al principio del versículo dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Él no tuvo temor para hablarle al pueblo. Me imagino que él no tuvo temor para hablarle a sus hijos, para hablarle a su pareja, a su esposa. O sea que aquí nos está mostrando que él habla con carácter, con autoridad. Eso es lo que se necesita en este tiempo. Ser como Josué, hablar con la misma autoridad que él lo hizo. ¿Por qué? Porque en muchos casos los hijos, sin importar la edad que tengan, son los que mandan y toman la decisión de sus vidas y la de sus padres. ¿Cuántas veces no hemos visto, donde quiera que andamos, en las tiendas o en cualquier lugar, cómo hay niños que hacen tantos berrinches y todo, y toman el control de sus padres y todo, y si quieren algo se los tienen que comprar, porque si no hacen un drama muy grande? Por eso digo, ahorita en la actualidad, los hijos, sin importar cuál sea la edad que tengan, son los que toman sus propias decisiones, y también deciden qué es lo que los papás tienen que hacer. Y ahí está el error. Por eso el mundo está como está. Aquí, si ustedes ven, en este versículo, Josué los confrontó al pueblo de Israel a escoger a quién iban a servir. Si ustedes están viendo, no les está imponiendo una creencia, no les está diciendo: bueno, yo creo en este Dios, ustedes tienen que creer también. No, vean con qué sabiduría Él les habló. Él está hablando aquí, los confronta y les da a escoger a quién iban a servir, sin imponerles una creencia, pero sí les demostró quién era Dios. Él sí les habló con autoridad. Como yo siempre he dicho, Dios en su palabra nos da la autoridad para hablar, para no tener temor, para hablar con sabiduría. Y mis hermanos, si usted ve hoy en la actualidad, hay mucho odio, mucha falta de respeto entre los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Hay falta de respeto con el prójimo. Y lo principal, hay falta de respeto, hay falta de temor a Dios. Ahorita en la actualidad, mis hermanos, si usted mira, la humanidad ha inventado sus propios dioses. Cada quien tiene su propia creencia. ¿Para qué? Para satisfacer sus propios deseos. Cada quien cree lo que quiere creer, sin irse a lo que Dios dice en su palabra. Pero muchos al mismo tiempo pretenden adorar al Señor Dios Todopoderoso y viven bajo una alternativa inventada. Dicen que alaban y glorifican a Dios, que creen en Dios y que le sirven, pero hacen de su vida lo que ellos quieren. Viven en desobediencia, no solamente para los mandamientos de Dios, sino también para con sus padres, o para con sus mayores, o para con sus jefes. Y aquí Josué nos está enseñando cómo es un líder. Josué nos enseña la decisión de un líder. Él tomó la decisión. Él nos enseña la decisión de un líder y padre responsable. Un padre comprometido que piensa el ejemplo que debe dar a sus hijos.
Porque vean lo que dice en su palabra. Vean lo que dice con este versículo. Él nos está demostrando que Él involucra a su casa. Si ustedes ven, Él decidió por su familia. Vean lo que Él está diciendo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no le preguntó a la esposa, ¿estará bien que yo diga esto al pueblo? O miren mis hijos, ¿cómo ven? Yo voy a decir esto. ¿Están de acuerdo? No, Él tomó la decisión por Él y por su casa. Y eso es lo que muchas de las veces nos falta a nosotros. Ser personas decididas. Y Él aquí, Él involucró a su casa. Vean lo que Él está diciendo. Él decidió por su familia. ¿Por qué creen que Él decidió por su familia? Porque Él conocía bien a su esposa y a sus hijos. Él, mis hermanos, tenía la importancia de que a quién debían de servir. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Debemos de involucrar a nuestra familia. No estoy hablando de que tenemos que tenerlos aquí a todos sentados y que todos vengan aquí a la congregación. La palabra de Dios, en lo que yo hasta el día de hoy que he estado aquí, me ha revelado de que no tengo que tener a mi familia aquí, pero sí tienen que buscar a Dios en un lugar donde congregarse. Si fuera aquí, qué bueno. Pero Dios es el que decide a dónde tienen que ir nuestros hijos. La cosa es que estén involucrados en las cosas de Dios. Demuestren que son personas agradecidas con lo que Dios les ha dado. Y eso nosotros debemos de inculcarles eso a nuestros familiares. Por eso aquí Josué nos está enseñando lo que es ser un líder, lo que es ser un padre responsable. Como dije, Él involucra aquí a su casa. Él decidió por su familia. Y es porque Él conocía bien a su esposa y a sus hijos. Y es ahí la importancia del testimonio personal. El testimonio de cada uno de nosotros cuenta. No solamente donde nos movemos, sino también en nuestro hogar. Porque de esa manera nuestros hijos van a buscar del Dios del cual nosotros creemos. Por eso digo, es importante nuestro testimonio. O sea, yo no puedo estar peleando con mi pareja, peleando en mi casa, no puedo estar criticando a todo el mundo, no puedo estar insultando, ni tomando una actitud machista. Porque entonces si mis hijos, si mis nietos empiezan a ver todo eso, ¿yo cómo voy a traerlos a los pies del Señor? Ellos mismos se van a dar cuenta realmente cómo soy. Por eso la importancia de mi testimonio personal. Porque aquí Él involucró a su casa, pero porque Él sabía quién era Él. Él sabía el ejemplo que Él había dado con su familia. Y aquí Josué también lo que nos está enseñando en este versículo es de que Él reconoció que no era suficiente que solo Él permaneciera fiel a Dios. Él vio la importancia de tener una familia cristiana. Por eso Él dijo, yo y mi familia serviremos a Jehová. Él hubiera dicho, bueno, como quizás algunos de nosotros, quizás a veces digamos cuando nos desesperamos con nuestros hijos, bueno, yo sí voy a la iglesia, yo sí voy a servirle a Dios, allá tú, ahí Dios se va a encargar de ti. No, mis hermanos, eso no es actuar con responsabilidad, eso no es actuar con sabiduría. Aquí Josué sabía por qué él tomó la decisión de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él ya sabía de su testimonio, él ya sabía lo que les había enseñado a ellos, a su casa. Mis hermanos, muchas de las veces nosotros clamamos al Señor por nuestras familias y decimos, sí, Dios es misericordioso, pero aquí nos está mostrando también que el Señor es justo y el Señor quiere que también cada uno de nosotros individual busquemos de Él. Pero muchas de las veces nosotros nos conformamos con lo que los ponemos en oración a nuestros hijos o a nuestras familias y nos quitamos un poco la responsabilidad que tenemos nosotros del conocimiento que el Señor, los mandamientos que nos da para que nosotros lo mostremos con nuestros familiares. Pero hay una responsabilidad de parte de nosotros para con nuestros hijos, para con nuestros nietos. Por eso digo, los cristianos, nosotros que decimos que somos cristianos, no debemos dar por seguro que la nueva generación, incluidos nuestros nietos y nuestros hijos, seguirán a Dios de manera automática.
Porque no porque ellos vean que nosotros venimos, ya ellos van a seguir a Dios. Si nosotros nunca los traemos, si nosotros nunca les hablamos en la casa del Dios grande y maravilloso que tenemos, ellos no van a buscar de Dios. O sea, ellos no van a servir al Señor solamente porque nosotros le servimos. Y vamos a ver el ejemplo. Yo le pedí al Señor que, Señor, quiero poner 2 ejemplos para que tu pueblo, que somos nosotros, veamos que realmente tenemos una responsabilidad para contigo y para con nuestras familias. Y les voy a poner el ejemplo de los hijos de Job. Todos hemos visto y hemos leído de los hijos de Job. Job, un hombre temeroso de Dios, como mismo Dios lo declaró. Job, un hombre recto, espiritual, respetuoso y cumplidor de las leyes de Dios. Pero todos sabemos cómo eran sus hijos. Dice que sus hijos no seguían sus pasos. Dice la Biblia que sus hijos eran 7 hijos y 3 hijas. La Biblia registra que Job se levantaba cada mañana y ofrecía sacrificios por sus hijos. Lo dice Job 1:15. Usted puede ver en el libro de Job y puede darse cuenta de que no lo inventé yo, sino que la palabra de Dios nos dejó ese ejemplo para que nosotros aprendamos de esos ejemplos y no cometamos los errores que cometieron muchos personajes bíblicos en el pasado. Job 1:15, 1:5 nos está hablando acerca de eso. Dice que Job se levantaba cada mañana, dice, y ofrecía sacrificios por sus hijos, por si ellos habían cometido algún pecado contra Dios. Pero todos ya sabemos cuáles fueron los resultados con los hijos de Job. Y decimos, bueno, pero vea usted, Job dice que todas las mañanas pedía por ellos. Muchas de las veces nosotros nos confiamos a eso. Pero no, hay una responsabilidad de parte de nosotros para con nuestros nietos, para con nuestros hijos. Por eso aquí está el ejemplo de Job. Job pedía por ellos, pero ellos pagaron las consecuencias de sus actos. El otro ejemplo que les voy a dar es de Elí. Está en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 36. Ahí usted puede ver toda la historia de los hijos de Elí. Todos sabemos quién era Elí. Elí era el sacerdote y sus hijos también. La Biblia registra que los hijos de Elí fue una generación que nació en la iglesia. Era una generación que nació en la iglesia. Pero ellos, los hijos, nunca buscaron tener un encuentro con Dios. Y Elí también registra de que también les llamó la atención y les dijo que lo que estaban haciendo no estaba bien. Pero vean la suavidad de sus palabras. Vean que él no tenía carácter para hablar con sus hijos. Y mis hermanos, ni los hijos de Job, ni los hijos de Elí valoraron la relación que sus padres tenían con Dios. Debemos de tener cuidado cada uno de nosotros. Debemos de ver cómo están nuestros hijos, cómo están nuestros nietos. Ellos son la nueva generación, la que debe alabar y glorificar a nuestro Dios. Pero también nosotros debemos de hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha guardado donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, cómo Dios nos ha bendecido física, material y espiritualmente a cada uno de nosotros. Ese es el compromiso que nosotros tenemos de hablarles de la palabra de Dios. Por eso digo, primeramente debemos de hacerlo con nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Estos 2 ejemplos nos están mostrando que no porque ellos eran servidores de Dios, sacerdotes, o sea, hombres rectos, no por eso tenían la cobertura de parte de Dios sus hijos. Podemos decir, bueno, nuestros hijos no son tan maldadosos como eran ellos, como la Biblia registra de ellos. Pero la palabra también dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Entonces la palabra de Dios es muy clara para con cada uno de nosotros. Tristemente los hijos de Elí y los hijos de Job pagaron las consecuencias de sus actos. Pero nosotros estamos a tiempo de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra nueva generación, en lugar de castigo de parte de Dios, una reprensión de parte de Dios, reciban bendiciones. Dios nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Por eso la importancia
de que la nueva generación entienda lo importante que es vivir para Dios. Pero ¿cómo van a conocer del Dios del cual nosotros creemos, al cual nosotros adoramos? Nosotros tenemos que hablarles a esa nueva generación. No quitemos la responsabilidad que tenemos como padres, como líderes de nuestras familias. Hay una responsabilidad que debemos de asumir cada uno de nosotros. Si queremos un cambio en nuestra comunidad, en nuestro país o en el mundo entero, es tiempo de actuar. Pero actuar sin temor, pero sí con amor, con compasión, con humildad. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pero debemos asumir nuestro compromiso, así como Josué nos lo mostró, así debemos de también nosotros asumir ese compromiso que tenemos para con nuestra nueva generación. Marcos 16, 15 y 16 nos dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el mensaje que nosotros debemos darle al mundo. Es el mensaje que nosotros debemos darle a cada uno de nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la nueva generación. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una persona que cree busca tener una relación con Dios, busca adorarlo, busca servirle, busca mostrar agradecimiento por lo que Dios le ha dado. Todo el mundo puede decir que es creyente, todo el mundo puede decir que va a ser salvo porque cree en Dios. Pero mis hermanos, tenemos una gran comisión que cumplir. El Señor nos muestra una vez más qué es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de ser hombres y mujeres con carácter. Y ya para terminar, mis hermanos, el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9 nos dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vean lo que la palabra nos dice. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Vean cómo dice que esta nueva generación, hablando del Antiguo Testamento, como empecé el mensaje, esta generación ya no quería saber nada de Dios, porque ellos no habían visto los milagros que Dios había hecho con sus padres. Pero nosotros aquí nos está diciendo la bendita palabra, que no se nos olvide las cosas que nuestros ojos han visto. Hemos visto muchas maravillas de parte de Dios para con nuestra vida, y debemos declararla también a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Muchas de las veces nos quitamos la responsabilidad diciendo, bueno, a mis nietos ya no me toca a mí decirles, o yo ya no les puedo decir porque ellos tienen sus papás. No, mis hermanos, la bendita palabra nos da esa autoridad. Tenemos ese derecho que Dios nos ha dado. Quizás no nuestros hijos, nuestros yernos, nuestras nueras no nos dan ese derecho, pero Dios sí nos lo da. Porque Él aquí nos está diciendo que nosotros debemos declarar las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que nuestros ojos han visto, lo que nosotros hemos sentido, porque el Señor nos ha sanado muchas de las veces, física y espiritualmente. Y eso es lo que debemos de hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque eso es lo que el Señor nos manda, eso es lo que nos dice en este versículo. Dice que se las debemos enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así es que, mis hermanos, hay una nueva una responsabilidad para la nueva generación. Si queremos que haya un cambio en el mundo, si queremos que haya un respeto para con Dios, nosotros debemos de llevar la palabra. El Señor nos dice que vayamos a todo el mundo y que prediquemos el Evangelio de Cristo a toda criatura. Entonces hay un compromiso de parte de cada uno de nosotros.
mis hermanos, que no se le olvide que hay una responsabilidad primeramente para con Dios, por lo que Dios hizo al enviar a su Hijo, pagar un precio por cada uno de nosotros. Y hay una responsabilidad para con nuestros nietos, para con nuestros hijos, para con nuestras familias, de hablarles de las buenas nuevas de salvación. Y de esa manera va a empezar a haber un cambio en este mundo. Mis hermanos, espero que hayan entendido el mensaje de esta noche. Y vamos a orar para que ser despedidos de este lugar. Darle las gracias a nuestro Dios, porque el Señor ha hablado una vez más en cada uno de nosotros. Bendito Dios. Una vez más, Señor, te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí, Padre. Sabemos que tú en este momento, Padre, has hablado a tu pueblo, mi Dios. Te damos las gracias, Señor. Quizás haya momentos, Padre, en que tú nos hablas y que no nos guste, Padre, porque tus palabras quizás sean duras para cada uno de nosotros, mi Dios. Pero, Señor, tú eres grande y maravilloso, Padre. Tú tienes la autoridad y el derecho, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Y nosotros nos sometemos a tu palabra, mi Dios, porque sabemos, Señor, que es para bien de cada uno de nosotros. Solo te pedimos en esta noche, mi Dios, sabiduría, Padre, para poder, Señor, predicar tu palabra, mi Dios, para poder hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la nueva generación, bendito Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por esta noche, Padre, en la cual tú has hablado a tu pueblo, la cual, Señor, has hablado a mí, Señor. Te doy las gracias, Padre. Ahora te pido fortaleza, mi Dios, para seguir adelante, Padre. Que pongamos en práctica, Señor, lo que tú, Señor, has hablado con cada uno de nosotros, mi Dios. Porque tu palabra fue individual para cada uno de nosotros, mi Dios. Cada uno de nosotros debemos de asumir esa responsabilidad que tenemos contigo, Padre, y con nuestras familias, Padre. Tú nos las diste con un propósito, Padre. Ahora nos toca a nosotros, Señor, asumir esa responsabilidad que tenemos, bendito Dios. Te damos las gracias, Padre, por esta noche, mi Dios. Y vamos a salir de este lugar, Padre, mas no de tu presencia. Te pedimos que vayas con cada uno de nosotros, Señor. Que tu ángel acampe alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Cuídanos, guárdanos, protégenos y defiéndenos, Señor. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te decimos amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.